Muy buenos días, queridos hermanos. Gracias al Señor, nuevamente reunidos para compartir su palabra. Es una profunda alegría poder haber podido retomar el culto presencial, poder volver a encontrarnos, celebrar la Santa Cena y poder estar también escudriñando la palabra de Dios, lo que el Señor tenga que hablarnos a cada uno de nosotros. Es apasionante, hermanos, ir a esta carta del apóstol Pedro. Yo hago un paralelo también con Santiago, por la practicidad con que estos hermanos, inspirados por el Espíritu Santo, nos hablan la palabra de Dios, la instrucción para nuestras vidas. Eran personas sencillas. Sabemos que Pedro era un pescador de Galilea, no tenía mucha instrucción, pero a mí me apasiona ver en Pedro el cambio, la transformación que hubo en el carácter de él, y esa misma transformación es la que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Todos tenemos algo que el Señor tenga que quitar y que tenga que agregar a nuestras vidas. Por eso a mí me apasiona como Pedro encara el tema de la vida y de nuestro andar como creyentes, introduciéndonos primeramente, como hemos leído, haciéndonos entrar en la realidad de que somos extranjeros y peregrinos. Como suele decir la gente en el mundo, estamos de paso por esta tierra, ¿no? Pero muchas veces cuando perdemos esa visión, esa perspectiva eterna de las cosas, creemos que podemos entrar en el tren de la vida y del mundo, que por lo general tiende a pensar de que hay que disfrutar de la vida, pasarla lo mejor posible. Hay muchas canciones que se han escrito y que las personas lo tienen como consigna para vivir esta vida, tratando de disfrutar al máximo. Había una canción que decía, por ejemplo, por 4 días locos que vamos a vivir. Por 4 días locos te tenés que divertir. Y hay muchas de esas canciones que son el patrón del comportamiento del mundo, una visión limitada, chiquita de la vida, mezquina, descuidando lo que viene, porque con la partida de este mundo no termina la existencia del hombre como enseña la palabra de Dios. Y este tiempo es un muy buen tiempo para aprovecharlo y entendiendo lo que nos dice el apóstol Pedro, que ya hemos estudiado, que estamos de paso, somos extranjeros y peregrinos, vamos hacia una patria y esa es nuestra esperanza. Esperanza es lo que uno espera. ¿Y qué esperamos de la vida nosotros? Solamente lo que estamos viviendo en este tiempo, como muchas personas, como dice la Escritura, que no tienen esperanza, porque ¿qué vas a esperar? Disfrutar ahora, disfrutar el momento. El creyente está llamado a tener en el tránsito de esta vida la visión puesta en aquello que va a venir, y seguramente va a venir porque Dios lo promete, y todo lo que prometió Dios lo cumple. Así que va a venir ese tiempo en el que Dios va a recoger a todo su pueblo para vivir eternamente con cada uno de nosotros los redimidos, donde ya no va a haber influencia del pecado, ni de Satanás, ni nada por el estilo, sino que vamos a compartir una eternidad feliz con nuestro Salvador y con el Padre y el Espíritu Santo. Qué hermoso es esto, hermanos, esa herencia que tenemos. Pero mientras tanto, mientras andamos por esta vida, Dios nos ha colocado o nos permite que estemos porque hay un propósito. Hay un propósito para el que estemos. Recuerdan que el Señor oró en esa oración intercesora que vemos en San Juan, que está dentro del contexto entre San Juan capítulo 13 al 17, en ese cenáculo donde el Señor habló de muchas cosas con los discípulos, pedía por nosotros y por los que habíamos de creer. Ahí estaba orando por vos y por mí. El Señor estaba rogando al Padre no que nos quite del mundo, sino que nos guarde del mundo. O sea que hay un propósito mientras estamos viviendo en este mundo. ¿Que vamos a pasarla por momentos mal? Sí, sí. El propósito de Dios no es como una vez escuché de un pastor, dice, el propósito de Dios es nuestra felicidad. Eso es una visión muy mezquina de la perspectiva de Dios.
si bien Dios quiere que seamos felices y nos gocemos, pero no es el propósito central de lo que enseña la palabra de Dios. La enseñanza de la Escritura es cristocéntrica, no es antropocéntrica, no es el hombre el centro del universo, es Cristo el centro del universo. Vamos a 1 de Pedro capítulo 3, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios allí. Primera de Pedro, capítulo 3. Lo hemos titulado, el párrafo anterior, que hemos leído, una buena conciencia. Y esto es la continuación de la buena conciencia. Razones para el sufrimiento, las razones que da la palabra de Dios para el sufrimiento. Dice así, a partir del versículo 13. Voy a retomar después un par de versículos antes de este. Versículo 10. Por favor, acompáñenme, vamos a arrancar ahora mismo, unos versículos antes. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor, hay otra versión que se ajusta al original y dice la ira de Dios, el enojo de Dios. Y esa es la figura que el rostro de Dios está confrontando. Dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Vamos a comenzar el estudio a partir del versículo 13 hoy, pero yo quería hacer un pequeño repaso acerca de estos versículos que hemos leído recién. El que quiere amar la vida, o quiere la calidad de vida que Dios ofrece, quiere la bendición de la vida, y quiere ver días buenos, refrenes, dice, su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Fíjense que primeramente está hablando de refrenar la lengua. Fíjense los verbos que está utilizando acá. Refrene, el 11 dice apártese, haga el bien, busque la paz y sígala. Miren todo este proceso. Hola, hola. Hola, hola. Esto sería literalmente ponete las pilas. Ahí nos pusimos las pilas. Igual hay un poquitito de descarga, nos van a disculpar los hermanos. Pero fíjense que en la consigna que está en el versículo 10, dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Primero es el refrenar, es el controlar la lengua. Santiago capítulo 3. Luego vamos a retomar el estudio de hoy y prometo no ser muy extenso. Santiago capítulo 3. Esto es algo que yo quería comentar en el pasaje, en el mensaje anterior. Santiago capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Varón perfecto significa una persona que se ha perfeccionado, que ha madurado. No significa que no le va a errar nunca, es una persona en el concepto usual de la palabra que tenemos nosotros, ¿no? No significa eso, significa es una persona madura, cabal, fíjense, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Quiere decir que si uno puede controlar la palabra, puede controlar también todo el cuerpo, y va a dar estos ejemplos, Santiago. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes, llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. La proporción del timón a la nave es muy pequeña. Acá tenemos un marinero de muchos años, entre nosotros, anda por allí,
y él puede dar fe, y fue timonel, de que es algo pequeño, pero fíjense cómo pueden gobernar. Inclusive hay buques que tienen hasta 400 metros y más, y el timón digamos, sobre el tamaño de una habitación para la parte que gobierna a ese semejante buque. Así también, dice, la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Miren, dice Santiago, algo pequeñito, como la lengua del caballo, controla al caballo si se le coloca un freno. Algo pequeño, como el timón de un buque, controla algo que es proporcionalmente tan pequeño. Un pequeño fósforo puede encender un impresionante fuego que provoca un incendio, como conocemos aquí en las zonas forestales, digamos, los conocemos también en la isla, nuestras islas. Así también dice el versículo 5, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda la naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Parece exagerado, ¿no? Cómo va creciendo la comparación que hace, las analogías que hace Santiago. Casi, fíjense, es mucho el párrafo que ocupa este discurso de Santiago. Pero él quiere expresar lo que el Espíritu Santo ha puesto en su cabeza y en su corazón, la gravedad del tema de la lengua, la gravedad del uso de la lengua. La lengua es como un cuchillo. Yo lo asemejo a esto, a un cuchillo que tiene un carnicero. Y el carnicero puede usar ese mismo cuchillo, porque el problema no está en el cuchillo ni el problema está en la lengua. El cuchillo puede ser usado para cortar y para traer el sustento a su casa, porque él va a cortar la carne, va a cortar los bifes para las milanesas, todo lo que tenga que cortar. Si no tuviera el cuchillo, mi familia es familia de carniceros, así que conocemos un poquito el oficio. Todo lo que va a cortar va a ser de bendición porque necesita esa herramienta, es su mano derecha el cuchillo. Pero con ese mismo cuchillo puede matar a su esposa o a un vecino, con el mismo cuchillo. Y con la misma lengua, va a decir Santiago lo siguiente, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no debe ser así. Con la misma lengua que bendecimos a Dios. ¿Qué hacemos cuando no estamos en el culto? O cuando no nos ven. ¿Qué hacemos con esa lengua? ¿Tenemos el control sobre nuestra lengua, sobre nuestro hablar? De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Pedro está diciendo, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Versículo 13, que es el que comenzamos a tratar hoy. Está diciendo, si ustedes se comportan como corresponde, ¿quién es el que les puede hacer daño? Obviamente, la respuesta uno podría decir, nadie. Sí, puede ser, porque hay excepciones. Puede ser que alguien pueda hacernos daño. Puede ser que Dios permita que haya un daño, por más que tengamos un buen comportamiento. Pero generalmente, el buen proceder tiene la bendición de relacionarse bien con todas las personas, nuestra conducta. Y en esto está involucrado nuestro hablar. Volvemos al versículo al 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, y quiere que las buenas relaciones se generen y se mantengan en el tiempo, refrene la lengua del mal. Y sus labios no hablen engaño. Luego también está la otra consigna, apartarse del mal y haga el bien. No solamente es apartarse, retirarse de los lugares que no corresponde que estemos, ni nos involucremos, sino
ser proactivo, ¿no? Hacer cosas y es hacer el bien. Buscar la paz y no solamente cuando es allá de esa paz, hay que mantenerla y seguir la paz. Luego viene este pasaje donde está extraído de un salmo donde dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Qué maravilloso es que Dios está observando esto y lo aprueba, y allí hay bendición, hermano. Allí hay bendición. Pero fíjense que lo más grave con lo que arranca Santiago, y también va a hablar Pedro acerca de esto, es nuestra forma de expresarnos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está en nuestro corazón va a salir ahí, por nuestra boca, y nuestra lengüita es lo que va a expresar. Y es la que nos mete en problemas, y es con la que podemos lastimar y también con la que podamos curar heridas. Qué maravilloso es esto, ¿no? Que Dios nos ha dado este don, esta capacidad, y con esto podemos hacer un buen uso o podemos hacer un mal uso. Así como el carnicero con su cuchillo, así nosotros con nuestra lengua podemos ser para bendición o también podemos ser para maldición. Dice el versículo 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Saben? Literalmente dice así la palabra de Dios. Si celosos os hacéis. Si del bien celosos os hacéis. Significa, si somos celosos o empecinados en hacer el bien. Si la consigna de vida es hacer el bien. Y el mundo te dice, bueno, te hicieron mal, devolvé con mal. Entonces cambiamos de modo bien, podemos cambiar a modo mal. Porque le vamos a devolver con la misma moneda con que nos hicieron algo. Esto ya lo hemos visto que Pedro habla que ni siquiera en las relaciones más complicadas que tengamos en la vida, tenemos que optar por a tener esta opción. ¿Uso este? Perdón, hermano, seguimos con algunos problemitas técnicos. Hola. Perdón, ahí está. Ahí estamos. No es opción para el creyente hacer esa rara mezcla de lo que se nos antoja, ¿no? De optar por devolver el mal, por hacer justicia por mano propia, como se suele decir, ¿no? ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si el del bien celosos somos. Más bien, si alguna cosa padecéis, dice el versículo 14, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, acompáñenme, hermanos, a un pasaje en Miqueas, profeta menor, no porque sea menor lo que diga el profeta, sino porque sus escritos es más breve, pero la profundidad y la inspiración es la misma en la palabra de Dios. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Fíjense lo que es vamos a comenzar desde el 6, lo que es la religión externa, o sea, lo que uno puede externamente hacer. Miqueas, estamos casi al final del Antiguo Testamento. Lo que la religión puede hacer de uno, ¿no? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? Que era lo que pedía la ley. Y habla en plural, hacía falta un solo becerro. Bueno, pero está hablando en plural como diciendo, miren, yo llevo más. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? ¿O de 10.000 arroyos de aceite? Con medio litro de aceite tal vez alcanzaría, ¿no? Para esto, para la ceremonia. Pero miren de la cantidad que está hablando.
o de 10.000 arroyos de aceite, daré mi primogénito por mi rebelión. Va subiendo la oferta, ¿no?, que va haciendo el religioso, ¿no? Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y fíjense lo que dice el profeta, lo que dice el Señor. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte. Justicia, misericordia y humillación. Es lo mismo que pide el Señor hoy a aquel que se dice un adorador y un seguidor de Cristo. Hacer justicia, y al hacer justicia, hermanos, como estamos viendo en este versículo, podemos padecer. Vuelvo a reiterar lo que muchas veces ya he dicho contra el Evangelio de la Prosperidad, donde te dice que todo el creyente va a ser bendecido y no solamente materialmente, sino en todo sentido, y no va a tener problemas, ni enfermedad, ni nada por el estilo. Y Pedro está diciendo, mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. Cuando vos seguís el camino del Señor, seguramente vas a tener algunos problemitas por mantenerte en el camino de la justicia, por mantenerte en lo que Dios ha pedido, hacer justicia, amar misericordia y ser humilde. Pero dice, más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Bienaventurados sois. Y esto no significa que porque te pasen cosas que te duelan, te vas a matar de la risa. No habla de la felicidad, sino del gozo de estar agradando a Dios. Del gozo de estar agradando a Dios. Bienaventurado sois, porque estás padeciendo por la causa del Señor. Por tanto, dice, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Ahí nos encontramos con un par de palabritas que tal vez tengamos que explicar. Amedrentar significa infundir miedo. Está diciendo, no tengan miedo del miedo que tienen ellos. No se atemoricen. Y conturbar significa intranquilizar o que se altere el ánimo. Muchas veces cuando estamos en el fuego de la prueba, que Santiago también trata sobre este asunto, por eso comentaba que tanto Pedro como Santiago van a tratar los mismos asuntos cotidianos de la vida del creyente. Puede pasar que tengamos el miedo que tienen los demás, o que estemos intranquilos, conturbados, o alterado el ánimo por estas cosas. Y la Escritura dice, no teman lo que ellos temen, ni tengan miedo, dice en otra versión. Bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y fíjense, ahí damos vuelta a la página, si estamos en Primera de Pedro, a partir del versículo, Primera Pedro capítulo 4, versículo 12 en adelante, vamos a leer lo siguiente. Primera de Pedro 4, desde el 12 en adelante dice así, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No tenemos que sorprender si van a venir las pruebas. Distingamos que cuando estamos padeciendo es muy importante saber si estamos en el centro de la voluntad de Dios para darnos cuenta si es una prueba o son las consecuencias de haber metido la pata, de haber desobedecido a Dios, que son dos cosas muy distintas. Padecer por causa del Señor, porque estás haciendo las cosas bien, eso está contemplado que pueda suceder en tu vida, pero también Pedro va a tratar este asunto, que podamos sufrir por haber hecho las cosas mal, por haber metido las patas. Amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, y fíjense que dice, no dice alegraos, sino gozaos. El gozo es un sentimiento muy profundo, mucho más profundo que la alegría. La alegría es pasajera. Anoche nos alegrábamos con cada gol, ¿no? Con cada gol de nuestra querida selección. Eso es alegría. Y está muy bueno que venga la alegría a nuestro corazón, ¿no? Como dice una canción y como dice también la Escritura.
Pero el gozo es un sentimiento mucho más profundo. Es una satisfacción interna, una satisfacción espiritual. Es algo mucho más profundo. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y atiendan, hermanos, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Una comprobación de que estás haciendo, que tenés el Espíritu de Dios, que sos un hijo de Dios, es que vas a ser probado. Van a venir pruebas y vas a decir, ¿pero por qué? ¿Yo qué hice? Justamente, no hiciste nada, hermano, estás en la luz. Estás andando con el pie derecho. Estás andando derechito delante del Señor. Y van a venir cosas. Pero estás siendo probado. Tu fe está siendo examinada. Dios está formando un carácter en tu vida. Porque hay un propósito atrás de esto. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cuando resistimos, y de eso se trata, Pedro nos llama a atacar, como vamos a ver, para dar defensa de nuestra fe, sino a defenderse. Siempre el Evangelio te va a mostrar el camino de la defensa y no de la agresión, de la defensa. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, termina diciendo el 14, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es motivo de glorificación, esto exalta al Señor. Esto le lleva gloria, hermanos. Esto es muy importante para los propósitos de Dios en tu vida. Que tu carácter pueda ser formado, que ante la adversidad, ante la incomprensión de las circunstancias, porque estás haciendo las cosas bien delante de Dios, porque estás andando en la luz, te pasen cosas y padeciéndose esas cosas y soportándolas, Dios se alegre y vos tengas ese gozo en tu vida. Dice el versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice la Biblia interlineal, o sea, la traducción directa, sino santificando a Dios el Señor en vuestros corazones, dice, sino como a Señor, a Cristo santificado. Sino como a Señor, a Cristo santificado. ¿Qué significa esto? Entronizar a Cristo en nuestro corazón. Que Cristo sea el centro en nuestro corazón, en nuestra vida. Hermanos, este es el llamado que tiene el cristiano, a que Cristo reine en nuestro corazón, sea nuestro Señor, que nuestra vida sea cristocéntrica, no sea una rara mezcla de lo que querramos hacer nosotros y lo que Dios intenta que hagamos en nuestra vida. Que Cristo sea entronizado en nuestras vidas. Si Cristo está en el trono de nuestro corazón, en el trono de nuestra vida, nuestras acciones y nuestras reacciones van a ser para la gloria de Dios. Por eso dice, estad siempre preparados para presentar defensa. Esto no significa que estemos estudiando permanentemente, a ver qué voy a decir si me llegan a preguntar esto o me llegan a preguntar lo otro. Y si me llegan a preguntar de la deidad de Cristo y si me llegan a preguntar de tal otro tema, no, hermanos, esto se trata de que seas una persona de convicción, que sepas por qué crees lo que crees. ¿Tiene respaldo en tu vida las cosas que haces religiosamente, la religión en el buen sentido, como enseña Santiago, ¿no? Las cosas que haces por causa del Señor? ¿Sabés por qué las estás haciendo? ¿Sabés por qué venís a la iglesia? ¿Sabés por qué celebrás la Santa Cena? ¿Sabés por qué servís al Señor? ¿Sabés por qué nos decís malas palabras? ¿Sabés por qué no vas al baile? ¿Podés dar razón de todas esas cosas? ¿Con qué apoyás esas cosas? O respondés, y porque mi familia viene, y porque me enseñaron así, y porque todos lo hacen. Eso no da razón de la fe, y menos de la esperanza.
Porque podemos dar la razón de un credo. Yo creo esto, esto, esto y lo otro. Pero está hablando de la esperanza también, de lo que uno espera. Miren, yo no me comporto así porque mi patria está en los cielos. Mi ciudadanía está en el cielo. Y estás hablando de aquello que va a venir un día, que es mi esperanza, y con quién voy a estar allí, en la presencia de quién. Por eso mi lenguaje no se va a corresponder con los habitantes del mundo. Mi comportamiento ni mis decisiones van a ser de esta forma. Y allí, este es un ejemplo de dar la razón de nuestra esperanza. Y podemos apoyarlo con textos bíblicos, obviamente, porque usamos la palabra de Dios para nuestra conducta. Pero dice, estad siempre preparados para presentar defensa. Y eso se llama apologética, que es la defensa de la fe que vos crees. Es la apologética. Y esto no es solamente para los que estudian teología, es para todos, hermanos. Todos tenemos que vivir por principios, no porque me enseñaron, porque me llevaron, porque siempre se hizo así. Y dice, con mansedumbre, significa con tranquilidad, no entrando en discusiones, ni en controversia, ni atacando a nadie. Es dando la razón de nuestra fe. Habla que sea con mansedumbre y con reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Colosenses 4:6, por favor acompáñenme, vamos a tratar de ir terminando. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Y nuestra forma de hablar tiene que ser siempre con gracia, no de una forma mientras estoy con unas personas, de otra forma cuando estoy en otro lugar. Vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, que tenga gusto. Hay una muletilla que se usa mucho cuando habla una persona, que se usa por cortesía. Es un gusto hablar con usted. ¿Cierto? ¿Lo han escuchado? Que tenga sabor. No, usted no se encuentra con ciertas personas que da gusto tener una conversación y uno dice, quisiera haber podido hablar un poquitito más con esa persona. Esa es la persona que tenemos que ser nosotros, que a la otra persona le dé gusto hablar con nosotros, que le encuentre sabor. Vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cada persona necesita que le hablemos de una forma distinta. No le podemos hablar a todos por igual. Quiere decir que tiene que haber una disposición a hablarle a las personas de acuerdo a su condición o a lo que pueda recibir. Pero ese hablar, que deje algo, que deje una marca, que tenga, como se decía antes, que tenga gusto a más, ¿no? Que uno se quede con las ganas de seguir hablando con esa persona, que podamos ser personas que los demás quieran seguir hablando con nosotros, que le encuentren gusto. 1 Timoteo 2:25. Creo que aquí le erré porque 2:25 no tiene. ¿Vieron cuando uno hace? Me fijo enseguidita. Ah, sí, bien, gracias. Es 2 Timoteo 2:25. Le erré por un libro nomás, hermano, que es un montón. Bueno, dice así, vamos a empezar desde el 24. Porque el siervo del Señor no debe ser peleador, contencioso, liero. Porque a eso no nos llamó el Señor. Vamos a discutir de doctrina. ¿Viste? Entonces vos sabés un poco más y querés ganar la discusión, hermano. Querés ganar la discusión. Y eso es el contencioso, busca ganar la discusión. Pero el Hijo de Dios, el creyente, quiere ganar un corazón para Cristo, un alma. ¿Y saben qué va a hacer? Va a bajar el nivel, los decibeles, ¿no?, de la conversación.
va a ponerle sabor a la conversación, le va a poner contenido, le va a poner palabras sabias. Y dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Y la aptitud para enseñar significa fijarse qué es lo que necesita la otra persona y establecer las vías de comunicación. Allanar que la comunicación pueda llegar, pero ser sufrido. Entender, primero haber tenido esa experiencia y la empatía necesaria para poder decir las cosas. Si no, más vale callar, queridos hermanos. Dice, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro, ahí mismo, ya estamos terminando, queridos hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4, esto ya lo hemos visto. Y de esta esperanza es la que está hablando el apóstol Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa esperanza para la cual nos hizo renacer, fíjense, está hablando de que la misericordia tuvo que ser muy grande, hermano. Muy grande la misericordia. Pongamos en valor esto, mis queridos hermanos. Nosotros primeramente estamos llamados a vivir una vida que honre a nuestro Dios. Pero miren la herencia que nos ha dejado. Ahí dice, y está la descripción de cómo es esa herencia. No la puede tocar nadie. Está bien guardada, es maravillosa, es inmerecida, es grandiosa, es estar en la misma presencia del Señor. No nos manda a un suburbio, no va a mandar a un suburbio del cielo. Vamos a estar por la eternidad con Él, viéndole cara a cara, disfrutando de las bendiciones de aquel lugar que Él fue a preparar para cada uno de nosotros, hermanos. Esa es la esperanza, y esa es la esperanza que tenemos que tener en nuestra cabecita. Es el país, como dice Juan, mirad de qué país es el amor que nos ha dado el Padre. Está hablando de otra patria, Juan mismo, ¿no? El apóstol Juan. Habla de un país que no está aquí en la tierra. ¿De qué país proviene el amor que él describe así en la primera carta de Juan? ¿No? No hay mucho acerca del cielo, pero hay descripciones maravillosas de lo que es el cielo, hermano, y del lugar que está reservado para cada uno de nosotros. Qué maravilloso es esto. Y esa es la esperanza que hay en nosotros, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados con los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Qué significa calumnia? Significa acusación falsa. Y eso tendría que ser siempre en los creyentes. Que si te acusen por algo falso. Que si te acusan, que suceda como con Cristo, que tuvieron que inventar, tuvieron que mentir para poder acusarle. Dice, y sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hermanos, un esfuercito más, vamos a 3 versículos y estamos terminando. Hebreos 13, 18. Ahí nomás cerquita lo tenemos a Hebreos 13, 18. El escritor de los Hebreos va a terminar con un pedido de oración por el grupo, los hermanos que estaban ministrando, ¿no? Allí. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. ¿Podemos decir que tenemos buena conciencia? Mire, el deseo que tenía en su corazón habla de que tenía una buena conciencia, porque estos hermanos tenían el anhelo, ¿no? El anhelo de hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien significa que tienen las cuentas arregladas con el Señor. Que si uno metió la pata,
Si llegamos a pecar, como dice Juan, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Tenemos allí, a mano, el perdón a nuestro alcance, para arreglar las cuentas, no dejarlas allí, digamos, archivadas en un cajón e ir acumulando cosas que estorban nuestro andar en la vida cristiana. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y dice, está hablando de una buena conciencia. Y qué bueno es que podamos tener esto, ¿no? Una buena conciencia delante de Dios, ¿no? Dice, deseando conducirnos bien en todo. Es que el andar en la luz y en la palabra de Dios, andar derechito, con el pie derecho con el Señor, implica o quiere decir que debamos seguir una vida de santidad, una vida que a Él le agrade, y eso produce una buena conciencia. Tito 2:8, rapidísimo, les leo allí. Tito 2:8 dice, palabra sana e irreprochable le encarga Pablo a Tito, palabra sana e irreprochable de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Porque le está diciendo a Tito, presentate vos como ejemplo de palabra sana e irreprochable. Que tu hablar, tu conducirte, no tenga cuestionamientos y nadie te pueda decir nada, ¿sí? Y vamos al último pasaje, 1 de Pedro 2:2, allí mismo en 1 de Pedro. Vamos a leer desde el 11. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Versículo que ya hemos tratado y al que vuelve a hacer referencia a Pedro en lo que está escribiendo ahora. Teniendo buena conciencia para que lo que murmura de vosotros. Murmurar significa hablar por lo bajo, ¿no? Hablar por lo bajo. Tal vez se digan, no nos tenemos que preocupar mucho por las cosas que nos dicen, que se dice de nosotros, sino por la vida que llevamos nosotros. Porque posiblemente le estemos dando razón a esa murmuración. La murmuración de hecho está mal. Pero a veces tienen razón lo que están diciendo. Y eso es lo triste. Que de lo que debemos ocuparnos es de nuestra vida, de cómo es nuestro hablar, de cómo está nuestro corazón, porque el hablar es producto de lo que hay en nuestro corazón. De eso es lo que debemos ocuparnos. Teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque está diciendo, están mintiendo en base a lo que están diciendo. Yo no puedo refrenar lo que se diga si está murmurando. Y aunque lo refrene, no va a curar lo que está en mi corazón. Pero sí me puedo ocupar de mi corazón. Sí me puedo ocupar de mi vida. Sí, de eso sí. Y con mi vida, andando derechito con el Señor, puedo cachetear la murmuración, ¿no? Lo que se habla de mí. Puedo avergonzar eso que se dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Va a suceder, y es tema para otro mensaje, que puedan venir, por más que andes bien, que Dios permita que te pasen cosas, que sobrevengan algunas cosas. Pero es que Dios está probando y hay un propósito atrás de todo esto. Por eso digo que es tema para otro mensaje. Pero el camino al que estamos llamados, a la conducta que estamos llamados, es hacer el bien más allá de lo que nos hagan. Mantenernos en una conducta santa y temerosa de Dios para tener una limpia conciencia. Y nuestro hablar, yo creo que es lo que muestra lo que hay en nuestro corazón y cómo es la forma de chequear cómo está mi vida espiritual. Cómo es mi hablar. No solamente decir groserías, porque uno podría decir, no, yo no digo groserías, no digo malas palabras, no groserías. Pero a veces maldecimos porque hablamos mal de alguien sin necesidad de decir un insulto, ¿no? Como ya lo hemos tratado. De la abundancia del corazón habla la boca. Que el Señor nos bendiga a todos.